En plena escalada de tensiones y ataques estratégicos, una operación secreta comenzó a gestarse dentro de los servicios de inteligencia ucranianos. Durante meses, Kiev había estado monitoreando uno de los puntos más vulnerables, pero también más protegidos, del aparato militar ruso, el anillo de almacenamiento de combustible que rodeaba Moscú, un complejo distribuido entre depósitos, terminales ferroviarias y estaciones de transferencia que, en conjunto, alimentaban a bases aéreas, brigadas mecanizadas y redes logísticas de la capital. Ese sistema, conocido informalmente como el anillo de combustible, no era solo una serie de depósitos, era el corazón energético de Moscú en tiempo de guerra. Hasta ese momento, Rusia había logrado mantener la mayor parte de sus reservas estratégicas intactas. Pero Ucrania, con la ayuda de satélites occidentales, inteligencia electrónica y una red cada vez más sofisticada de drones, detectó algo que cambió el curso de la operación. El nivel acumulado del anillo estaba a punto de alcanzar los 7 millones de toneladas. Era un número simbólico, pero sobre todo, operativo. Significaba que todos los depósitos estaban al máximo de su capacidad. Si algún día se producía una explosión, tendría el mayor impacto posible. Y, en silencio, Ucrania decidió esperar justamente ese momento. Capítulo 1. La vigilancia y el seguimiento. Todo comenzó con un monitoreo constante. Movimientos ferroviarios, camiones cisterna, abastecimientos procedentes de refinerías del Volga, incluso transferencias derivadas de las plantas del Ártico. Los analistas ucranianos sabían que no era factible atacar el anillo mientras estuviera medio vacío. No obtendrían un daño significativo, y además alertarían a Rusia del plan. Por eso, las unidades de inteligencia tomaron una decisión arriesgada: dejar que Moscú llenara los depósitos al máximo, aun sabiendo que eso aumentaría la capacidad operativa del enemigo a corto plazo. Cada semana que pasaba, el riesgo crecía. Cada convoy de combustible que cruzaba la región parecía empujar a Ucrania a reconsiderar la estrategia. Pero nunca lo hicieron. Esperaron. En julio, los satélites registraron 5.4 millones de toneladas. En agosto, la cifra subió a 6.2. A mediados de septiembre, se reportó que algunos depósitos estaban al 90% de capacidad. Y luego llegó el día clave: 6.98 millones de toneladas, redondeado internamente como los 7 millones. Era la señal. Capítulo 2. La operación. Kilómetro cero. La operación recibió un nombre en clave: Kilómetro cero, en referencia al punto simbólico desde donde se mide todo en Moscú. El objetivo: no simplemente golpear un depósito, algo que Rusia ya estaba preparada para contener, sino provocar una reacción en cadena. Para lograrlo, Ucrania necesitaba un ataque quirúrgicamente preciso y ejecutado en el momento perfecto. El plan combinó 3 elementos: 1. Drones suicidas de largo alcance, capaces de cruzar más de 700 kilómetros. 2. Equipos de sabotaje internos, infiltrados meses antes y operando cerca de depósitos vulnerables. 3. Ataques electrónicos que interrumpirían temporalmente los sistemas de supresión de incendios automáticos. La idea no era destruirlo todo de inmediato, sino provocar un colapso interno. Un incendio aquí, una sobrepresión allá, un sistema de seguridad paralizado, un segundo impacto que forzara la descompresión, y después, dejar que el resto ocurriera por cuenta del combustible almacenado. Capítulo 3. El ataque inicia. A las 3:12 de la mañana, hora de Moscú, se detectó el primer zumbido en el radar. Pero era tarde. Los drones habían volado a muy baja altura, pegados al suelo, aprovechando huecos en la cobertura aérea rusa. El primer impacto ocurrió en el depósito norte, cerca de Dolgoprudny. La explosión no fue enorme, pero lo suficiente para debilitar el sistema de válvulas. 7 minutos después, un segundo dron alcanzó un depósito al noreste. Ese golpe sí provocó una llamarada visible a decenas de kilómetros. Rusia intentó activar los sistemas automáticos de cierre, pero el ataque electrónico aplicado simultáneamente los dejó fuera de servicio. En cuestión de segundos, los incendios comenzaron a retroalimentarse entre sí, usando como combustible el propio aire caliente ascendente. A las 4:02 de la mañana, los satélites detectaron un aumento repentino de temperatura en 3 puntos al sur del anillo. Eran los equipos infiltrados, que habían activado cargas de sabotaje previamente instaladas. La reacción en cadena había comenzado. Capítulo 4. El momento que todo colapsó. El pico térmico ocurrió a las 4:26 de la mañana. El depósito central, uno de los más grandes del anillo, se sobrecalentó cuando las presiones internas alcanzaron niveles fuera de control. La bóveda metálica, diseñada para resistir impactos de artillería,
no estaba preparada para contener un incendio sostenido desde el interior. El estallido fue tan fuerte que los sensores sismológicos lo registraron como un microtemblor. La onda expansiva derribó estructuras de contención y creó una brecha que permitió que miles de litros ardientes se desbordaran hacia depósitos adyacentes. Un incendio de escala industrial es difícil de describir. No es solo fuego, es una tormenta. Una columna de aire caliente que genera su propio clima. Una especie de huracán de llamas que consume oxígeno y expulsa bolas de fuego. En Moscú, los residentes de varios distritos escucharon una serie de explosiones distantes, intermitentes, que parecían no detenerse nunca. Durante más de una hora, el anillo ardió sin control. Los bomberos recibieron órdenes contradictorias. Algunos equipos fueron enviados, otros se retiraron por riesgo de colapso secundario. Los helicópteros antiincendios no pudieron acercarse debido a la turbulencia térmica. Ucrania había hecho lo que llevaba meses esperando: golpear exactamente cuando la reserva alcanzó su punto máximo. Capítulo 5. Una red que se desmorona. La destrucción del 38% del anillo de combustible representó el mayor golpe logístico sufrido por Rusia en esa región desde el inicio del conflicto. Bases militares quedaron sin suministro inmediato. Refinerías tuvieron que redirigir recursos. El gobierno activó reservas de emergencia, y aún así, varios distritos enfrentaron cortes temporales. El daño psicológico dentro del mando militar fue incluso mayor. Si Ucrania había logrado esto, ¿qué otros puntos críticos podrían estar comprometidos? Analistas occidentales señalaron que el ataque podría considerarse uno de los golpes logísticos más precisos y calculados de toda la guerra. Pero para Ucrania, no era solo una victoria táctica. Era la prueba de que incluso la infraestructura más protegida del enemigo podía convertirse en un objetivo vulnerable si se tenía la paciencia y la inteligencia para esperar el momento exacto. Y mientras los primeros informes satelitales confirmaban el estallido inicial dentro del anillo logístico ruso, la Intel ucraniana ya trazaba el mapa de las siguientes horas como si fuese una partitura perfectamente orquestada. Cada depósito, cada tubería, cada zona de transferencia de combustible, todo respondía a una sola ecuación: presión interna más saturación máxima igual a colapso garantizado. Porque el anillo de suministro de Moscú, ese gigantesco circuito energético de más de 7 millones de toneladas acumuladas entre queroseno, diésel táctico y fuel pesado para maquinaria, llevaba meses en su punto más vulnerable. Rusia lo había expandido para sostener una cadena ofensiva que jamás logró materializar, pero que sí generó algo inesperado: una concentración combustible sin precedentes, demasiado grande para esconder, demasiado rígida para mover, demasiado lenta para proteger. Ucrania lo vio, lo estudió, lo esperó. Y cuando el anillo alcanzó el pico máximo, actuó. Primero vino la ráfaga de Dakois, esos drones señuelo que sobrevolaron el oeste ruso fingiendo un ataque directo a centros urbanos. Los radares rusos se saturaron de inmediato: cientos de objetivos falsos, perfiles rebotados, trayectorias incoherentes. Y mientras los sistemas defensivos gastaban munición y electricidad en espectros inexistentes, las verdaderas plataformas de ataque hicieron su aproximación silenciosa, a baja cota, invisibles a la mayoría de los radares. A las 3:27, hora de Moscú, el primer conjunto de cargas penetrantes impactó en las válvulas primarias del anillo sur. No buscaban destruirlo todavía, sino abrir microfracturas internas capaces de despresurizar ciertos segmentos clave. Era el equivalente militar de provocar pequeñas hemorragias en una estructura ya sobrecargada, debilitándola antes de la hemorragia mayor. A las 3:41, los sensores rusos registraron un leve descenso en la presión de contención. Los ingenieros creyeron que era un error técnico, quizá un fallo en los indicadores. No imaginaron que esas pequeñas pérdidas eran parte de una estrategia para obligar al sistema a redirigir combustible automáticamente, aumentando aún más la presión en los sectores intactos. Una trampa dentro de otra trampa. A las 4:02 llegaron los misiles de ruptura, proyectiles de precisión capaces de entrar por un ángulo lateral casi imposible. 3 de ellos impactaron en la línea noroeste del anillo. Eso bastó para generar la primera reacción en cadena. Tuberías internas deformadas por la sobrepresión comenzaron a fisurarse, las válvulas automáticas intentaron compensar enviando aún más combustible a secciones ya saturadas. El resultado fue inmediato. El anillo se convirtió en un monstruo de acero al borde de reventar. En Moscú, los centros de comando tardaron casi un minuto en comprender la magnitud del evento. Demasiado tiempo. Porque para ese punto, Ucrania ya había activado la fase final, los misiles de ignición. No buscaban impactar directamente en el combustible, eso sería ineficiente. En cambio, tenían como objetivo las estaciones de compresión térmica, pequeños puntos calientes diseñados para mantener fluido el fuel en climas gélidos.
Si esos puntos se incendiaban. A las 4:19, el primer misil tocó metal. La onda expansiva que siguió fue tan grande que varios satélites geoestacionarios registraron la firma térmica como si fuese una microerupción volcánica. El cielo nocturno al oeste de Moscú brilló con un resplandor anaranjado que se elevó por kilómetros. La tierra tembló. Las cámaras de tráfico captaron cómo el horizonte parecía encenderse de un momento a otro. Y eso fue solo el principio. Porque una vez que el primer sector detonó, la presión interna se liberó hacia los demás segmentos y provocó una reacción en cascada que ningún sistema de seguridad del mundo estaba preparado para contener. Las explosiones se conectaron como un collar de fuego que avanzaba a través del anillo logístico, generando ondas concéntricas que sacudieron los alrededores. El combustible, que durante meses había sido la fuente de poder para la maquinaria de guerra rusa, se convirtió ahora en su peor enemigo. La energía acumulada era demasiada, y el colapso, inevitable. La cadena de explosiones siguió expandiéndose como una serpiente de fuego que mordía su propia cola. Cada nodo del anillo energético ruso estallaba segundos después que el anterior, alimentado por los millones de toneladas de combustible que Moscú había concentrado en un solo sistema, convencidos de que la magnitud equivalía a fortaleza. Pero lo grande también es lento. Y lo lento, en guerra moderna, es mortal. A las 4:27, los sensores térmicos del Ministerio de Defensa ruso mostraban un panorama que ningún analista había visto antes, una línea curva de calor extendiéndose en forma de arco alrededor de toda la periferia logística. No era un ataque puntual, era el colapso simultáneo de un sistema entero. En los búnkers de comando, el desconcierto se transformó en silencio. Algunos altos oficiales creían que estaban presenciando un ciberataque. Otros hablaban de sabotaje interno. Uno, el más veterano, solo dijo: esto no es sabotaje. Esto es alguien que nos ha estado observando durante meses. Mientras tanto, en territorio ucraniano, los operadores que coordinaron la operación monitoreaban el colapso en tiempo real desde una sala oscura llena de pantallas. No había celebración. No había gritos de triunfo. Solo un aire denso, profesional, como cirujanos que observan a distancia el éxito de una operación delicada. A las 4:39, el último sector del anillo, ubicado en la zona este, alcanzó la temperatura crítica. La presión acumulada no permitió que las válvulas liberaran la carga residual. Y cuando finalmente se dio, el estallido iluminó el cielo como si hubiese caído un meteorito. Las ventanas en aldeas cercanas vibraron, los animales salieron corriendo en estampida, los radares militares registraron un pulso electromagnético menor causado por la magnitud de la explosión. Todo el anillo había desaparecido del mapa. No parcialmente, no secciones, todo. Más de 7 millones de toneladas de combustible, destruidas en una sola noche. Cuando la onda expansiva se disipó, el silencio se volvió más impactante que la explosión misma. El anillo, esa bestia logística que debía sostener meses de operaciones rusas, era ahora un cráter discontinuo de escombros humeantes. Y por primera vez en años, la cadena de suministro hacia Moscú quedó expuesta, fracturada, vulnerable de forma estructural. Los informes internos rusos tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, el diagnóstico fue brutal. Pérdida total de reservas estratégicas. Interrupción masiva de transporte energético. Colapso logístico en múltiples frentes. Imposibilidad de restauración rápida. Confusión absoluta en la cadena de mando. Mientras tanto, en redes sociales rusas, algunos ciudadanos comenzaron a subir imágenes del horizonte rojo. No entendían qué estaba pasando, pero sabían que era grande. Muy grande. Y en Kiev, mientras los analistas confirmaban la magnitud del impacto, solo una frase circulaba entre las unidades de inteligencia. Esperamos el pico. Actuamos en el pico. Y el sistema se rompió justo donde sabíamos que se rompería. Cierre extenso. Y así, mientras amanecía sobre Europa del Este, el mundo entero observaba un episodio que marcaría un antes y un después en la guerra moderna, la destrucción deliberada, quirúrgica y perfectamente calculada del anillo energético más grande jamás construido en territorio ruso. Una operación que no se basó en fuerza bruta, sino en paciencia, en cálculo, en estrategia milimétrica. Ucrania no atacó al azar, no improvisó, no actuó por desesperación. Esperó a que el sistema alcanzara su punto máximo. Esperó a que Moscú bajara la guardia. Esperó al instante exacto en que la magnitud del combustible ya no era fortaleza, sino carga, riesgo, vulnerabilidad. Y cuando ese instante llegó, lo hizo explotar. Este episodio quedará como uno de los ejemplos más impresionantes de cómo la guerra contemporánea no se gana solo con armamento avanzado, sino con inteligencia, con análisis, con el uso perfecto del tiempo como arma.
Si te gustó este relato, si te pareció impactante, si quieres más historias sobre operaciones militares modernas explicadas con este nivel de detalle, te invito a dejar tu comentario, darle like y suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo contenido. Tu apoyo permite que sigamos creando narrativas profundas, tensas y llenas de estrategia como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.